Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entéreses, hoy usted y yo vamos a profundizar en los conocimientos sobre la historia de los Estados Unidos, sobre su guerra de secesión, la Guerra Civil Americana, esa guerra que costó casi 1 millón de muertos a este país. ¿Y quién mejor para ello que nuestro profesor Henry Georgette? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Un placer, como siempre. Yo creo que ese televidente lo primero que se pregunta es, un país tan grande como este, que haya sucedido eso, ¿cuáles fueron las causas que produjeron esa guerra? Muy buena pregunta, y la verdad es que es interesante porque las raíces de la guerra civil o guerra de secesión, como también se le llama, se remontan a los orígenes de la nación americana. Estados Unidos nace prácticamente como 2 países, un norte más industrializado, más progresista desde el punto de vista económico, donde había un campesinado o una población granjera libre, ¿verdad? Y un sur más agrícola, más atrasado, ¿verdad? Donde había una economía más bien de plantación y donde, por tanto, la mano de obra esclava era muy importante. En el norte había esclavos, sí, pero había pocos e iban en disminución. Y en el sur también iban en disminución los esclavos, pero hubo un adelanto tecnológico que hizo, y lo vamos a ver en pantalla ahora. Al señor director le agradezco si puede poner la imagen. Ahí tenemos en pantalla lo que se llama la máquina desmotadora de algodón, que la inventó un señor llamado Eli Whitney. Esa máquina tuvo mucho que ver con el origen de la guerra civil. ¿Por qué? Porque, como dije, la esclavitud estaba en decadencia como institución, pero esta máquina, irónicamente, vino a hacer posible la producción en gran escala de algodón en los Estados Unidos, especialmente en el sur. ¿Qué es lo que pasa? Esa máquina separaba la semilla del algodón y hacía posible que se extendiera mucho más su producción. Entonces, en el sur se convierte una economía esclavista que parecía que estaba de salida, se convierte en algo predominante y se va a extender. Entonces, Estados Unidos desde el principio son 2 países casi que en competencia. Un norte, repito, industrial, y un sur rural donde predomina la plantación y donde predomina la mano de obra esclava. De hecho, si usted lee la Constitución de los Estados Unidos, va a ver que en ella se habla de 3/5 de personas. Ahí vemos en este mapa que tenemos en pantalla lo que fue progresivamente la división del norte y del sur. Este es un mapa del año 1820, el compromiso de Missouri, porque los estados del norte y del sur tuvieron que ir poniéndose de acuerdo políticamente en cómo iba a ser la distribución. Los estados del sur se veían en desventaja desde el punto de vista demográfico. En la representación, era mucho más. Más en territorio y y aproximadamente igual en número de estados, pero desafortunadamente para ellos, en términos de población, no era así. Entonces ellos exigieron, y en la Constitución lo hubo, una cláusula que estuvo hasta la Guerra Civil, que establecía que otras personas iban a contar como 3/5 de ciudadanos. Esas otras personas, por supuesto, que no mencionan eran los esclavos. Es decir, se iba a contar al esclavo como 0.6 ser humano. Oiga, para darle al sur una mayor representación, un mayor peso político en el país, porque de otro modo no hubiera sido posible ese compromiso. Entonces, eso le dio un peso al sur desproporcionado desde el punto de vista político, y el sur se convirtió en la región que nombraba presidente, que nombraba el Speaker of the House, ¿verdad?, el jefe de la Cámara de Diputados, y en la Corte Suprema de Justicia. Entonces el sur tenía un peso político desproporcionado a su población, gracias a que ellos habían logrado insertar esa cláusula que le daba 3/5 por cada esclavo a la población. Entonces Estados Unidos desde el comienzo es una nación dividida, y es una nación donde el norte y el sur están compitiendo políticamente y extendiéndose hacia el oeste, y por eso que fue que vimos ese mapa, a medida que se van extendiendo hacia el oeste, están tratando los del sur que esos estados nuevos sean estados esclavos, y los del norte que no. Pero una esclavitud donde el esclavo tenía derecho a votar. No, para nada, simplemente el esclavo lo contabilizaban. Ah, lo contabilizaban, aunque no tenían derecho a votar. Exacto, no tenía derecho a votar, no tenía ningún derecho civil, era propiedad. No era ni siquiera un ser humano, era propiedad, pero se consideraba como, se contabilizaba. ¿Me entiendes? Era, desde el punto de vista contable, era sumado al total.
pero no de esa manera. Entonces Whitney, con esa máquina de la desmotadora de algodón, hizo posible que el sur creciera con esa economía algodonera, esa economía de plantación, e irónicamente también fue el que hizo posible que el norte ganara, porque él inventó una producción en serie de armas de fuego, que eso terminó siendo en el norte, con el uso de piezas intercambiables y producción en serie. Ya teniendo el conocimiento de las causas, ¿cómo es que comienza esta guerra? Bueno, la guerra comienza con la elección prácticamente con la elección de Abraham Lincoln a la presidencia. ¿Qué ocurre? Esta división entre norte y sur fue haciéndose tan aguda, y esa diferencia sobre el tema de la esclavitud se fue haciendo tan aguda que prácticamente llegó al colapso del sistema de partidos. ¿Entiendes? Partidos que anteriormente habían existido fueron desapareciendo porque se vieron divididos en su seno por el tema de la esclavitud. Siempre la gente del norte arrimando para su lado, la gente del sur arrimando para el suyo. Entonces, ¿qué pasa? El Partido Demócrata, por ejemplo, estaba profundamente dividido entre norte y sur. Y en los años 1850 surge el Partido Republicano, que es el Partido Republicano que existe hoy, el Partido Demócrata que existe hoy. Ese sistema bipartidista que tenemos hoy en día surge a raíz de esa época. Y es ahí cuando Abraham Lincoln es nombrado candidato. ¿Qué era la plataforma de los republicanos? La plataforma de los republicanos era no era la abolición de la esclavitud, era impedir que la esclavitud se siguiera extendiendo, contener la esclavitud. De esa manera entonces pensaban que sería cuestión de tiempo para que ella desapareciera. Entonces, cuando Abraham Lincoln es electo presidente de los Estados Unidos en el año 1860, los estados del sur inmediatamente, incluso antes de que él asuma su mandato, se comienzan a salir de la Unión. Comienza el proceso. De hecho, cuando Abraham Lincoln asume la presidencia, ya 7 estados se habían separado de la Unión. Y posteriormente se van a sumar 4 estados más de la región fronteriza. De hecho, es interesante ver cómo los estados del sur que se separan son los estados donde hay mayor porcentaje de plantación. Y a medida que va disminuyendo el porcentaje de plantación, vamos yendo hacia el norte, vamos viendo que esos estados se mantienen más leales. Y de hecho hubo estados esclavos, estados donde la esclavitud era legal, que se mantuvieron leales a la Unión. Entonces, en realidad, la teoría esa que hay, o siempre se ha dicho, de que Lincoln fue contrario a la esclavitud, no es totalmente cierta. Bueno, él era ciertamente contrario a la esclavitud, pero también él quería mantener la Unión. Entonces él quería que se produjera la abolición de la esclavitud, pero de una manera paulatina. Entonces la secesión de estos estados del sur obligó y llevó a la guerra civil, ese esfuerzo de mantener la unión. Y en ese momento el argumento principal se convierte el problema de la esclavitud. Es el problema Aunque no es principal. el que le inicia, es el que se convierte. Se convierte en el problema. ¿Cuáles son las ventajas de cada bando? ¿Qué ventajas tenía uno sobre otro? Bueno, las ventajas, como ya lo dije un poco, tienen que ver con qué sistema de estructura económica tenían. Pues el norte era un estado, una región más industrial, ¿verdad? Donde había más industrias, más bancos, ¿verdad? Astilleros, puertos. Había una infraestructura ferroviaria mucho mayor. El sur también tenía ferrocarriles, pero no con el mismo grado de desarrollo. Entonces, esa era una ventaja demográfica. La población del norte era casi que 3-1. Comparado con la del sur. Entonces, en economía, en población, en industria, en banca y finanzas, todo eso eran ventajas del norte. La única ventaja del sur era que el principal producto de exportación de los Estados Unidos en aquella época era el algodón. Entonces, el sur representaba el 70% de las exportaciones de Estados Unidos. Se superaba toda la parte industrial esta del norte. Exactamente, la industria en la región del norte era importante, pero no se podía comparar económicamente con lo que era el algodón. El algodón predominaba. La economía, aquí lo que importa como siempre es el cash. Hay que tomar ese tema, ¿no? Sí. De todas formas, vamos a entrar ya en el proceso de esta guerra. ¿Cuáles fueron las principales campañas, las principales batallas en esta guerra? Bueno, por supuesto, la guerra empieza en lo que llama Fort Sumter, que fue un fuerte que está en las Carolinas, y era propiedad del gobierno federal, pero el sur le dice, bueno, retiren su gente de ahí, y ahí se produce un enfrentamiento y comienza la guerra entre el norte y el sur, que fue una guerra civil no solamente desde el punto de vista de que es la separación de dos hermano contra hermano, sino también que el ejército que tenía Estados Unidos en aquella época era un ejército muy pequeño desde el punto de vista numérico, y fue básicamente civiles que se unieron
voluntariamente al principio y luego a través de la conscripción, pero al principio fue el entusiasmo popular tanto en el norte como en el sur. Los soldados del sur sentían que estaban defendiendo su región de la amenaza de la abolición de la esclavitud. Los del norte no estaban tan preocupados por por abolir la esclavitud como por preservar la unión. ¿Okay? Entonces, lo primero que trata de hacerse el norte es estrangular económicamente al sur. Y eso es el famoso plan Anaconda, que vamos a ver en pantalla ahorita, ese mapa que vemos ahí un poco de una manera caricaturesca, nos muestra el sur rodeado por una culebra, ¿verdad?, que se extiende a lo largo de la costa hasta englobar todo el territorio del sur. ¿Por qué? Porque se iba a hacer un bloqueo naval. Como la principal fuente de recursos del sur era sus exportaciones de algodón, si se bloqueaban las costas y se impedía el tráfico comercial, entonces el sur se moriría de mengua, estrangulado, pues. O sea, la idea del plan Anaconda era estrangular, y ahí aparece como la gran culebra de Scott, porque el general Winfield Scott fue el primer comandante supremo de la Unión, de las tropas del norte. Entonces, el plan era ese, y de hecho, se puso en práctica y desde el comienzo tuvo bastante eficacia. ¿Tenían marina suficiente como para producir esto? Y esto es una época de grandes avances tecnológicos, porque es cuando empiezan a surgir, por ejemplo, los barcos de guerra hechos de metal, con torretas giratorias, con cañones, etcétera. Este es el momento cuando se empieza a abandonar el barco de madera con los cañones a los costados para pasar al barco de metal con la torreta en la cubierta que puede disparar en distintas direcciones. ¿Y cómo era impulsado ese barco? Con carbón, o sea, con vapor. Utilizaba la energía del vapor. Entonces, esa fue una de las principales, de la primera campaña que se puso en práctica del norte contra el sur. El norte también, como tenía más población, más tropas, más armamento, más moderno, invade el sur, ¿verdad? Entonces, si la capital de los dos estados, del norte y del sur, estaban muy cerca. La capital del norte, por supuesto, Washington, ¿verdad? Washington D.C., y la capital del sur, Richmond, Virginia. Es decir, la distancia entre Washington D.C. y Richmond era de menos de aproximadamente 200 kilómetros en una línea recta, norte-sur. Entonces estaban muy cerca, y las primeras batallas se producen ahí en esa región de Virginia, y al principio el sur resulta triunfante. El sur logra detener el avance de las tropas del norte, las tropas de la Unión. Los confederados logran detenerlo. Posteriormente intentan, como quien dice, flanquear a las posiciones del sur, y es lo que llaman la campaña de la península, que es que el norte envía tropas por mar para desembarcar en una península en Virginia y tratar de venirle por detrás a la ciudad de Richmond. También fracasa ese intento. Es decir, como quien dice, estaban dos toros embistiéndose de frente, y ahí el norte logra ser muy exitoso. Lincoln trata de dejar el tema de la esclavitud a un lado, y también trata de obtener victorias militares que le permitan mostrar al mundo que el norte está ganando. Y esa ocasión se va a producir en el año de 1862, la guerra comienza en 1861, en abril. Año y medio más tarde, en septiembre de 1862, se produce la batalla de Antietam, en la que el norte resulta victorioso por un margen muy estrecho. Y esa batalla de Antietam es el día más sangriento en la historia de los Estados Unidos todavía hoy. O sea, en ningún otro día han muerto tantos americanos como murieron ese día. Después va a venir otra batalla que va a ser más sangrienta todavía, que es la batalla de Gettysburg. Pero la batalla de Gettysburg duró varios días, duró 4 días. Pero en un solo día, en la batalla de Antietam, es cuando más americanos han muerto en batalla en toda la historia de los Estados Unidos. Entonces, esas campañas y esa batalla de Antietam, que fue una victoria, como digo, por un margen muy estrecho, es lo que le permite a Lincoln sentir que ya tiene un suficiente marco político para proclamar la emancipación de los esclavos. Porque ahí él sí dice, bueno, necesitamos de alguna manera mostrarle al mundo que nuestra causa es justa, ¿verdad?, que nuestra causa es victoriosa y que vamos a hacer una diferencia a través de la emancipación. Entonces ahí sí Lincoln decide cambiar el componente político y convertir la guerra en una guerra por la abolición de la esclavitud. Hasta ahora hemos hablado de las campañas, hemos hablado de las guerras, pero las figuras más importantes en ambos casos, que son sus jefes, sus comandantes, ¿quiénes fueron esas personas
manejaron estos ejércitos Claro. y hasta cierto punto tan brillantemente en uno y otro caso. Sí, quizás para introducir a esos comandantes sea bueno mostrar lo que hizo que uno de esos comandantes asumiera el mando supremo del norte, que fue la campaña, y podemos ver en el mapa ahora, si el director nos pone la imagen de lo que fue la campaña del oeste. Este era la campaña donde se realizó las primeras operaciones. Este es el mapa de la costa, ¿no? Donde está Washington y tenemos Richmond. Está Washington al norte y Richmond al sur, y eso es cerca de la costa, como podemos ver, y está a la izquierda de esa zona montañosa, es el Valle de Shenandoah, donde también se produjeron muchas campañas. En la siguiente imagen que viene a continuación, ahí vemos lo que fue el cambio en la guerra. En el oeste fue donde se produce el cambio. A lo largo del río Mississippi vemos esas flechas azules, muestran los movimientos de las tropas de la Unión, y las flechas rojas, los movimientos de las tropas del sur o los confederados, y la conquista del río Mississippi fue lo que cambió, lo que dio el giro a la guerra, porque ahí sí quedó verdaderamente no solo estrangulada la economía del sur, sino que también quedó separado el sur, cortado en dos partes. Y luego esa flecha que vemos en diagonal sur, que avanza hacia la costa, pasando por Atlanta, por Georgia, y llega hasta Savannah, y luego va hacia el sur. Esa es la famosa Marcha al Mar, que creó una tremenda desmoralización en el sur en el año 1864. ¿Por qué? Porque mientras estaban las tropas confederadas peleando en Virginia, tratando de defender la capital, por la retaguardia venían avanzando las tropas de la Unión, creando desolación, creando hambre, creando sufrimiento. Entonces ahí es cuando van a surgir los grandes comandantes en el oeste, en Mississippi y en la Marcha al Mar. ¿Quiénes son esos comandantes? Bueno, de los comandantes del norte, por supuesto, tenemos al que después llegó a ser presidente de los Estados Unidos, y tenemos en pantalla la imagen del general Ulysses Grant. Ulysses Grant fue un hombre que sirvió, como casi todos los comandantes de esta época, sirvieron en la guerra contra México en los años 40 de los 1800. Él era un hombre que después se retiró del servicio militar y trató de hacer carrera en el mundo de los negocios, donde le fue muy mal. Cuando estalla la guerra, él se reincorpora a la Unión, ¿verdad? Y ahí es donde él desempeña esa campaña a lo largo de la costa las márgenes del río Mississippi, y es muy exitoso. Y es por eso que entonces Lincoln lo llama a la capital para darle el mando supremo de las fuerzas del norte. Y Lincoln va a usar a Grant como su comandante supremo, y Grant va a apoyarse mucho en su segundo, que vamos a ver en pantalla ahora también, que es el general Sherman. El general Sherman es el artífice de esa carrera al mar, en ese mapa que les mostré, el mapa anterior, la Marcha al Mar, donde él planteaba que el ejército tenía que ser un ejército muy ligero. El ejército no tenía que llevar muchos suministros ni nada de eso, iban a obtener sus suministros en el campo de batalla. Entonces era un ejército que marchaba muy rápido y que prácticamente avanzaban como una plaga de langosta, llevándose todo a su paso. No solamente se llevaba las tropas enemigas, sino que se llevaban todos los recursos. Imaginemos exactamente una plaga de langosta, quemando, saqueando y acabando con todo. Una guerra de exterminio prácticamente. Una guerra de exterminio, y Sherman es el que dice la famosa frase, "War is hell", o sea, la guerra es un infierno. Y él se ocupó de que la guerra fuera un infierno para las poblaciones del sur. La famosa, ustedes haber ganado guerras por terror. Claro, usted recordará, por supuesto, la famosa película Lo que el viento se llevó. Él es responsable por eso. Cuando vemos Atlanta en llamas, esas son las tropas de General Sherman avanzando hacia la costa. Entonces, fue una guerra despiadada, y Sherman estaba convencido que esa era la única manera de lograr someter al sur. Y ahora pasemos a hablar de los dos. Hay muchos comandantes, obviamente, que fueron de gran brillo de ambos bandos, pero quise señalar los dos más importantes del norte, y quisiera señalar del sur, por supuesto, el general Robert E. Lee, que fue el comandante del ejército del sur. Era un hombre brillante también, repito, había sido servido en la guerra con México. Él era un hombre que creía en la Unión, quería conservar la Unión. Incluso Lincoln le ofreció la jefatura del ejército de la Unión, pero él también era un patriota virginiano, y él no quería, digamos, ser el verdugo de su propio pueblo. Entonces él se pasa al sur
y se convierte en su comandante más capacitado y de un gran respeto. Él era un hombre que también de un gran valor, en el sentido de que no vacilaba a veces en avanzar contra ejércitos que lo superaban en número, y logró más de una vez derrotar a ejércitos muy superiores. Y el otro comandante que también quería mencionar es el general Stonewall Jackson. Este señor que estamos viendo en pantalla fue uno también de los comandantes más hábiles y era un hombre de una disciplina muy estricta, de un hombre de una fe religiosa muy fuerte. Y él, decían lo que su forma de conducirse era como quien dice, él canjeaba sudor por sangre. Con esto quiero decir que a él le gustaba sorprender al enemigo y a veces usaba marchas forzadas para caerle por sorpresa al enemigo donde menos se lo esperaba, y movimientos muy rápidos, movimientos inesperados. Y él decía, bueno, ustedes mis soldados, le decía a los soldados, ustedes se quejan de que yo los pongo a caminar, pero de esa manera estoy salvando sus vidas, ¿no? Fue un comandante muy querido, muy respetado. Él fue el héroe de la primera batalla importante de la guerra civil, la batalla de Bull Run, cuando le dijeron, ahí está el general Jackson como un muro de piedra, Stonewall. Por eso le pusieron el sobrenombre Stonewall, porque él estaba al frente, pues resistiendo los embates de las tropas de la Unión. Entonces él fue un personaje muy carismático, y que él muere en una batalla en Chancellorsville, una de las batallas más importantes del año 1863, y con su muerte fue un golpe muy severo para la moral del ejército del sur, sí, sin duda alguna. Entonces, esas son algunas de las batallas más importantes, campañas más importantes, y algunos de los comandantes más importantes de esta guerra. Yo creo que en toda guerra hay que ver otros aspectos, como son los aspectos diplomáticos. ¿En qué consistieron esos aspectos políticos y diplomáticos de esta guerra? Bueno, por una parte, como dijimos en la introducción, el Partido Demócrata era un partido que estaba dividido, y por eso fue que el Partido Republicano pudo ganar la elección de 1860, y Lincoln estaba muy consciente de que era importante obtener victorias en el campo de batalla para que eso se pudiera reflejar en el aspecto político. Es decir, las elecciones de 1860, la guerra comienza en 1861, apenas resulta el electo, y termina en el año 1865, después de las elecciones presidenciales de 1864. Entonces él, cuando se acercan las elecciones de 1864, él se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que tener una victoria importante. Entonces, políticamente era importante la victoria militar, y también desde el punto de vista diplomático. Había gente en Francia y en Inglaterra, aunque ambos países no les gustaba y veían con malos ojos el hecho de la esclavitud, sin embargo, ambos países eran clientes, compradores del algodón del sur, especialmente Inglaterra. Entonces el sur desde el principio trató de convertir esas victorias que al principio tuvo en el campo de batalla en apoyo diplomático. Y Lincoln, por el otro lado, todo lo contrario, tratando de negarlo. Después de la batalla de Antietam, cuando Lincoln da la proclamación de la emancipación, perdón, y de la campaña de la batalla de Gettysburg, que fue la batalla más grande de la guerra civil en 1863, cuando él da su famoso discurso fúnebre, es considerado uno de los mejores discursos de la historia de los Estados Unidos, de un presidente, y un discurso muy breve. Ahí se vio, tanto Inglaterra como Francia quedaron convencidas de que no era posible, que el sur no era viable como un país independiente, que no iba a triunfar. O sea, ¿le viran la espalda? Le viraron la espalda. Francia e Inglaterra le viraron la espalda al sur, a pesar de que eran sus principales clientes desde el punto de vista económico por la compra del algodón, no terminaron apoyando al sur, que es lo que el sur quería. Se mantuvieron neutrales. Y por otra parte, como dije, para Lincoln era muy importante ganar la elección de 1864, y después de las victorias de Gettysburg, de Antietam, y por último de la marcha al mar de Sherman, que dividió en dos a los territorios del sur, ahí fue cuando se hizo posible su victoria electoral, y ya era cuestión de tiempo para que el sur se rindiera. Profesor, que lo que nos queda son minutos. Sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? Bueno, por una parte, obviamente, después de la derrota militar, el ejército del sur está completamente rodeado y desangrado, 300.000 muertos del lado del sur. Lee se rinde, está rodeado en abril de 1865. Lamentablemente, poco después, Lincoln es asesinado por un fanático sureño que era un actor. Lo matan en plena representación teatral, ¿verdad? El actor se brinca del escenario para montarse en el palco presidencial y le pega un tiro a Lincoln.
el sur queda prácticamente ocupado desde el punto de vista militar. O sea, al terminar la guerra, el norte ocupa el sur como un país conquistado y se mantiene ocupado el sur por varios años. Es lo que se llama el periodo de la reconstrucción. Entonces, de 1865, cuando lo concluye la guerra civil, hasta 1877 aproximadamente, el sur estuvo ocupado por las fuerzas de la Unión como territorio conquistado. Y, por supuesto, la consecuencia política más importante es, obviamente, la emancipación de los esclavos y la enmienda constitucional, la enmienda 14, que por cierto ahorita es un tema de campaña electoral, ¿verdad? Porque está relacionado con el tema de la inmigración, pero en aquel momento la enmienda 14 lo que establece es que las personas nacidas en el territorio de los Estados Unidos son ciudadanos americanos. Profesor, creo que nos quedará un minuto. ¿Considera usted que esa guerra tan sangrienta es la que ha permitido que los Estados Unidos vivan 200 años de paz y que aquí no se hable de guerra, ni de golpe de Estado, ni de nada de eso? Bueno, la guerra es un punto interesante que trae a colación Angulo. O sea, ese país quedó agotado, quedó extenuado y se demostró, ¿verdad?, que eso de hermano contra hermano tiene consecuencias muy severas. De hecho, Lincoln dio su famoso discurso, incluso antes de ser electo, de que una casa dividida no puede mantenerse en pie contra sí misma, ¿no? A house divided cannot stand. Con eso lo que le estaba tratando de decir que lo más importante era la unión. Y por eso las fuerzas del norte se llaman las fuerzas de la unión contra los confederados o las fuerzas del sur. Entonces, sí, yo creo que indudablemente ha tenido una repercusión, aunque siempre ha habido en el sur, y estamos en Florida en cierta manera. Y vivimos en el sur. Vivimos en el sur, aunque el sur de la Florida no es muy representativo. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy de esta guerra tan sangrienta, la guerra de secesión, la guerra civil americana. Gracias a nuestro profesor Henry Georgette. Sin más, hasta el próximo domingo se despide de ustedes Jesús Angulo.